importante esto, verlo de esta manera, ¿no? Vamos a ver, a seguir viendo y a explicar la importancia de esto. Vamos a ver ahora otra cosa. Otra Biblia muy conocida, la Biblia textual, la 3. Creo que la cuarta versión también está igual. Sí, este es el equipo que conoce la gente que estaba unida con el señor Francisco, la cueva, y todo ese grupo. Pero mira lo que han hecho. Mira lo que han hecho. En su versión no tiene, perdón. A ver si hace alguna llamada aquí. Aquí lo dice. El textus receptus tere añade las palabras por su sangre. Bueno, ellos tienen el concepto de que alguien añadió al manuscrito sinaítico, bueno, un similar, al sinaítico vaticano o al mismo códice alejandrino, códice. Alguien añadió por su sangre. No añadieron, quitaron. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la gran pregunta es, pues seguimos avanzando, es ¿cómo podemos saber que el textus receptus es, primero que todo, es el más antiguo manuscrito? Bueno, sabemos una cosa, que en el siglo II, el señor Ireneo de Lyon, en el siglo II, tan pronto como el siglo II, el señor Ireneo de Lyon, escribiendo él, se lo pondremos aquí para que lo vean, hizo un comentario de Colosenses 1:14. El señor Ireneo de Lyon vive en el siglo II. Ireneo de Lyon es discípulo, como dijimos ya anteriormente, discípulo nada menos que de Policarpo. Mucho fruto. Es discípulo de Policarpo, el cual es, pues, discípulo del apóstol Juan. O sea que hay una línea, una continuidad teológica, doctrinal, en un porcentaje importante, por lo menos. Ireneo de Lyon, que fue obispo en Francia, en Lyon, comentó ese versículo y habló de la sangre. Tan pronto como hacia finales del siglo II, estamos hablando del año 170, 180, él muere en el 202, 205, 4. Tan pronto como en esa fecha, a finales del mismo siglo II, él comenta la sangre, lee ese versículo y comenta lo que está escrito ahí sobre la sangre. La gran pregunta es, ¿y cómo lo supo? ¿Cómo leyó sangre? ¿Cómo es que sabía él que eran redimidos por la sangre de Jesús? Y lo comenta leyendo Colosenses, porque hace la cita de Colosenses. Pues lo hace porque está citando un manuscrito bizantino o un manuscrito griego de esa zona de Asia Menor, que fue escrito allí. ¿Y por qué? Porque si cita otro que no es ese, cita ese sinaítico que nosotros vimos, o vaticano, o el códice alejandrino, no hubiera podido hablar de la sangre. ¿Por qué? Porque como les he enseñado, esos manuscritos no registran en ese supuesto griego original, no registra la palabra sangre. Entonces, ¿de dónde saca Ireneo tan pronto como en el 170, 180, la explicación que hace de la sangre, citando el versículo? Porque estaba leyendo un manuscrito bizantino griego, no alejandrino, no de Alejandría, sino esos que fueron allí al norte, como les mostré antes, a Asia Menor. Por eso puede hablar de la sangre. Entonces, ¿qué manuscrito es más antiguo que cuál? Pues el bizantino. Tiene que ser más antiguo
que los otros, incluso que, sí, que el Vaticano, porque el Vaticano no tiene el vocablo sangre. Entonces él lo supo porque estaba leyendo un manuscrito tan antiguo como ese Textus Receptus. Lo tenía él allí, lo tenía, y lo registró. Y Ireneo conocía bien la problemática del canon y del manuscrito griego, como también lo conocía muy, muy bien, todavía más, el señor Erasmo, conocía de todos esos manuscritos falsos que había. Y la importancia de esto radica en que es una carta que Pablo escribe a los colosenses. Vimos antes la ciudad de Colosas, ¿no? Donde estaba, a los que se les dijo, porque en él, en Jesús, habita toda la plenitud completa de la deidad corporalmente. Es Dios en cuerpo, asumiendo naturaleza humana. Asumiendo, no agarrándola, no acercándose. No, la asume en sí mismo. Y les dice eso. ¿Por qué es importante esto? Porque los colosenses esto no lo sabían. Posiblemente no sabían todos los detalles de la salvación. Y en esa carta les habla de la sangre. A ellos. Si Pablo no les hubiese escrito lo de la sangre, ellos no hubieran sabido nada. Porque como hemos venido explicando, ellos no tenían otros, como el libro de los Efesios, que también creo que dice eso de la sangre. Creo que es Efesios. No lo tendrían y no lo sabrían. Y si tú me quitas la palabra sangre de ahí, estás borrando una evidencia. Entonces la doctrina puede cambiar. Eso de que no pasa nada porque la doctrina no cambia es falso, porque me estás borrando una evidencia. Porque eso de sangre en esa carta debe aparecer, esa doctrina tiene que aparecer en otra parte. Entonces, una parte del Nuevo Testamento tiene que corroborar la otra para poder formar una doctrina. Pero si tú me quitas las evidencias, yo no puedo formar una doctrina. Y eso de la sangre es muy propio de Pablo. Muy propio de Pablo. No la agregaron, sino que los manuscritos alejandrinos la quitaron. La quitaron de ahí. ¿Por qué? Porque la van a quitar de muchos otros sitios. Así como van a quitar lo de la resurrección. Y si tú me quitas entre una cosa y otra, vas quitando algún vocablo sobre la sangre, alguna cosa sobre la resurrección, alguna cosa sobre el Hijo de Dios o el vocablo Señor, me está quitando evidencias. Dentro de 100 años más, con las generaciones futuras, bueno, cada quien que crea lo que le da la gana. Total, eso es lo que ellos enseñan, ¿no? Eso es lo que ellos enseñan. Dicen, bueno, con no ser ateo ya yo creo en Dios y me vengo aquí. Yo soy evangélico. Sí, ya eres salvo, sí. No, esos son los curas que... ¿Qué dices? ¿Qué están haciendo ustedes? Ahí están las evidencias. Y como esto de la sangre y de Colosenses 1:14, hay unas cuantas cosas así que ponen en evidencia la supremacía del texto que fue a esa zona. Vamos a verlo otra vez. Los manuscritos que fueron a esa zona de Tursa. Vamos a ver los escritos que fueron a esa zona de Turquía. ¿Cómo se hace con toda esta situación? Vamos a verlo ya. Vamos a irnos al mapa otra vez. Bien, tenemos el mapa ahí. Pero mejor vamos a poner este otro. Mejor este. Bueno. Entonces Colosas está aquí. Más o menos, ¿no? Esta es la zona de Colosas. Y esos manuscritos, como ustedes ya saben, todos los autores fueron a esta zona nada más. Pero de aquí, como ya dijimos antes, empezaron a hacerse copias y a enviarse a Alejandría. De una u otra forma, todos estos manuscritos llegaron a esta zona, y de aquí hacia el oeste no fueron estos manuscritos, se quedaron ahí.
¿eh? Pero los manuscritos que fueron aquí, si fueron originales, aquí seguramente se elaboró, porque era el latín, ¿no? La Vetus Latina, se hacían versiones en cada sitio. Seguramente las versiones las hacían en la región misma, donde ese idioma, por ejemplo el latín o el siríaco o el copto, era el idioma que se hablaba. Era el idioma que se hablaba. Así que, bueno, esos manuscritos que aquí llegaron sanos, cuando salieron de aquí, algunos salieron cambiados por diversos motivos. Pero aquí también los cambiaron, los alejandrinos. Los alejandrinos. Hay mucho más que decir sobre esto. Vamos por un momento a ver qué dirección tomamos en todo esto. A ver, aquí está. Los manuscritos originales estaban aquí, pero empezaron a llegar aquí. Y de aquí saltaron a Europa a través de la Vulgata latina, a través de la Vulgata latina, que han tratado de restaurarla, pero no coincide. No es lo mismo que el Textus Receptus. Nunca se encontraron esos manuscritos adulterados, mutilados, que son el sinaítico. Bueno, el sinaítico fue el que se encontró ahí, de Tischendorf. Y en el siglo XIX. Pero aquí en Roma, en la Biblioteca de Roma, ya estaba el Códice Vaticano, que tampoco coincide no coincide con el Textus Receptus y el bizantino que está aquí. Bizantino porque esto pertenecía al imperio bizantino. Todo esto es el imperio romano, toda Europa, todo eso es Europa. Ahí está el imperio romano. Y esta parte era conocida como el Imperio Bizantino o el Imperio Romano Oriental. Es aquí donde se va a formar la iglesia griega ortodoxa en toda esta zona. Porque esto actualmente es Turquía, que es de religión islámica. Pero aquí se formó ellos, los griegos, los que conocen el griego. Aquí se formó la iglesia ortodoxa oriental, que quieren hacernos creer que la iglesia ortodoxa oriental es igual que Roma. Bueno, aquí sí los sacerdotes, Roma quiere hacernos creer que son iguales. No, hay diferencias. Hay diferencias e incluso importantes. Porque ellos siguen manteniendo, como vamos a ver, ellos aquí, a donde llegaron los originales, ellos siguen manteniendo el Textus Receptus prácticamente. Pero a Roma, ¿qué hizo? Siguió los manuscritos sinaítico vaticano, que prácticamente también coincide mucho con la Vulgata latina. Vulgata latina. Bueno, no, eso fue fue escrito. Esa es una cita, un comentario que hace Ireneo de León. Él fallece en el 2002, año 202, comenzando apenas el siglo III. Pero ese comentario lo hizo entre el 180 y el 200, más o menos. No importa, en alguna fecha comprendida en ese periodo. Y eso es muy pronto. Y entonces hace un comentario sobre la sangre. Y claro, bueno, son documentos antiguos de la Iglesia Apostólica que se conservan. Sí, están fechados, bien fechados, por supuesto. Es que si no es así, todos los demás documentos que no son cristianos, de la época, de los historiadores de la época, de todos los historiadores, que habían historiadores cristianos y no cristianos, cristianos y no cristianos, del Imperio Romano, y todos están fechados, según corresponda, ¿no? El siglo I, siglo II, siglo III, IV, V. Pero claro, y en la cátedra de historia tienes que estudiar eso, a menos que tu profesor pertenezca a alguna de estas denominaciones, ¿no? Profesor de una cátedra, de una universidad, y dependiendo de la universidad a la que asistas tú, ¿sí?
¿no? Pero bueno, eso se está dando ahora. Anteriormente no lo de Ireneo está fechado en el siglo II-III. Porque Ireneo es discípulo de Policarpo de Esmirna y Policarpo del apóstol Juan. Todos esos tres, así como Bernabé y otros más, son de Asia Menor, no son de Egipto, no son de Alejandría, y tienen una línea doctrinal continua, porque uno sucede al otro, fundamentados en la doctrina apostólica. El fundamento es apostólico. Tiene que ser, el mismo Ireneo lo dijo, que si no estaba escrito, no se podía creer. Lo que no esté escrito con anterioridad, no se puede creer. No, señor, Roma, para poder apoyar temas como el purgatorio, que le interesa mucho que la Iglesia Ortodoxa griega lo aprobase, creyese en el purgatorio, pero que le gustaría que la Iglesia Ortodoxa griega, todo lo que es griego, de toda esa zona, no solo Rusia, sino Grecia y otros sitios más, ¿no? Siria, etcétera. Les interesaría que ellos contemplaran en su doctrina pues, lo mismo que existe en la Iglesia de Roma, que son una serie de actividades, las indulgencias. Las indulgencias es una fuente importante de ingresos y de esperanza para los familiares que quedan aquí, ¿no? Entonces, le interesa, pero la Iglesia Ortodoxa griega nunca tuvo ritos para sacar almas del purgatorio, nunca los tuvo. Pero Roma, a través de la historia, en sus negociaciones con la Iglesia Ortodoxa, ha tratado de que no solo haga alguna afirmación, la Iglesia Ortodoxa griega, haga alguna afirmación positiva en cuanto al purgatorio, sino que se inmiscuya un poco más, ¿no? Sí, que se enrole un poco más con la Iglesia Ortodoxa. Hasta ahí no ha llegado, griega, no ha llegado ahí. ¿Por qué? Porque eso no tiene base bíblica, sino cultural, ¿no? Entonces cada quien va haciendo lo que le da la gana. Entonces, bueno, no es bíblico, no hay ningún apoyo bíblico para el purgatorio. Entonces han tratado de basar eso sobre todo en el magisterio de la Iglesia Católica, como si la Iglesia Católica tuviera ese colegio de teólogos en Roma, que se sientan así como si se sentasen en la cátedra de Moisés, a sentar cátedra, claro. Ellos tuvieran alguna especie de iluminación e infalibilidad en cuanto a la formulación de las doctrinas, ¿no? Nada, y tan es así que esa doctrina en el Concilio de Florencia es cuando se establece como tal. Después Trento, etcétera. Pero nada de un colegio de maestros, de teólogos, que habla infaliblemente o crea doctrinas o creencias populares, las dogmatizan y las ingresan llegan a formar parte de un cuerpo doctrinal. ¿Sí? Es que incluso yo llego al extremo de decir que aunque existiese el purgatorio, que no existe, es una verdadera aberración que en ese supuesto caso que Dios le aplique o crea que una persona debe pasar una temporada en un lugar de purgación, de sufrimiento, o para purgar pecados supuestamente veniales. Y al Señor, a lo mejor, debido a esa persona, a las características de la vida de esa persona, el Señor, por decir algo, ¿no?, que a mí me parece infantil, ¿no?, dice, usted pasará 10 años. 10 años pasará usted en el purgatorio.
pero llegó un familiar, pagó por eso, estuvo pagando una temporada para sacarlo de ese lugar y, y este creyente le dice al Señor, oye, tú querías que yo pasara aquí 10 años, pero yo me encargué de dejar el dinero para salir en 5. ¿Ah? Hasta luego. O sea, es ridículo esto. Es ridículo. Bueno, entonces, nada de eso. Ya hablaremos del purgatorio, porque el purgatorio es tan viejo como la India misma. Y aparece registrado en casi todas las culturas antiguas. ¿Ah? Y por supuesto, en el pueblo hebreo había esa creencia también en el purgatorio. Los judíos, no todos, no, claro que no. Pero había esa creencia en el pueblo judío y en la cultura, en Asia Menor, existía esa creencia, como existía la creencia en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Bueno, entonces existía esa creencia, claro, pero entró en la iglesia, como ha entrado en la iglesia siempre, de todo, sobre todo a partir del siglo IV, V, ya la iglesia cristiana empieza a llenarse, mejor dicho, a formalizar esas prácticas culturales, que son muy antiguas, desde el mismo siglo I. Hacían cultos en los lugares donde los mártires habían entregado sus vidas por fe. Allí se hacían cultos, sí. Y toda una serie de cosas que no estamos viendo aquí. Porque lo que nos interesa a nosotros ahora es otra cosa. Lo que Ireneo dijo sobre la sangre y los manuscritos más antiguos. Pero es que no se puede hacer nada. En el siglo XIX, cuando descubrieron, ¿sí? Cuando descubrieron el texto sinaítico, cuando lo descubrieron, Tischendorf, catedrático, allí mismo se dijo rápidamente, no hubo que esperar a finales del siglo XX ni al XXI para saber algo. Eso se sabía desde la época de Jerónimo. Los manuscritos adulterados y los bizantinos verdaderos, los verdaderos textos griegos, los más cercanos al original. Entonces, bueno, este señor empezó a sacar ese manuscrito sinaítico, pero se le dijo, y allí mismo estuvieron Scrivener y otros más diciendo que eso era falso. Bueno, eso es toda una historia. Aquí estamos resumiendo esto porque nos interesa la parte práctica para aplicarla ya. Y entonces se le dijo, pero ellos siguieron, claro, al salir el sinaítico sale el Vaticano también, que estaba en la biblioteca del Vaticano. Ya estaba, se sabía que estaba allí, claro, se sabía, pero sale el sinaítico y el Vaticano se entusiasma también, pero no coinciden en nada, Son más las diferencias que hay entre ambos manuscritos griegos que las similitudes. Hay muchas diferencias. Y hay mucho en internet sobre esas diferencias, las pueden buscar y empezar a ver, claro, hay que dedicarse a eso, ¿no? Hay que dedicarse a la verdad, a buscarlo, no al bailoteo, ¿no? Al bailoteo, en las inversiones y todo esto, ¿no? No son creyentes solamente, por el fenómeno de la cizaña, la red barredera y el final de los tiempos. Bueno, y ellos empezaron a extender el conocimiento de esos manuscritos. Se fueron conociendo cada vez más, se fueron puliendo, se fueron publicando, divulgando, hasta el día de hoy, ¿no? Con las versiones de sociedades bíblicas, Nestlé, Kurt Aland, y han sustituido el texto bizantino. Y claro, algunos, muy pocos, se dan cuenta de que no es el texto más antiguo. El griego que está ahí en esos manuscritos sinaítico, Vaticano, mucho del códex sinaítico,
no la familia, el códex cinético, y así de otros más. Bueno, Washington es bizantino, creo. No son los más antiguos. Se han dado cuenta algunos de eso. Pero claro, ya que se puede hacer. Y la prueba está, ahí lo tienen, lo vemos, ¿no? Lo vemos. Aquí está, miren. Esto está traducido al castellano porque ustedes griego ni latín hablan. Está en inglés también, en castellano e inglés. Pero esto es un reflejo del manuscrito. Está ahí, lo tienen ahí. Lo estoy mirando yo aquí ahora en la pantalla esta. Y esta es una cita. Está en el libro 5. ¿No? Esto no lo inventó nadie. Se va al manuscrito, porque hay varios libros. Está clasificado así para poder saber dónde están las cosas, ¿no? Como los versículos. Los versículos no se pusieron, no los pusieron los apóstoles, pero se pusieron a partir de la imprenta y todo lo demás del siglo XVI, para poder ubicar versículos, frases, saber dónde está un tema, dónde está el otro. Y esto es lo mismo. Entonces, en el libro 5, aunque ellos están papiros, rollos, no, en esta época no habían libros todavía. Estos son papiros. Los códices son como libros por los dos lados, ¿no? Bueno, a lo mejor se usaba así el papiro como si fuera códice, como un libro. Bueno, ese es otro tema. Entonces, vamos a lo que nos interesa ahora, la parte práctica. ¿Qué tengo que creer? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el texto? ¿Qué puedo leer sin faltar a la verdad? Aunque la verdad no le importa a nadie, a ningún cristiano. Bueno, está en el libro 5. Tienen aquí la indicación. Yo creo que lo tengo por ahí, lo buscaremos y lo pondremos. El manuscrito lo pueden conseguir en cualquier parte. El original de Ireneo está. Así que ese es el libro. Y ahí él comentó eso. Habla mucho de la sangre, Ireneo habla mucho de la sangre y cita a Efesios 1:17 creo que era, ¿no? Es el otro sitio donde está. Y Efesios 1:17 es el otro sitio donde está el versículo. Pero claro, en Colosas todavía, en la época de Pablo, no tenían todos los manuscritos, no tenían el Nuevo Testamento entero allí. Entonces, pero Ireneo cita eso, cita la sangre, lo cual demuestra que el bizantino, el texto bizantino es el texto más antiguo que existe, el más cercano al original. Y está donde único está esa palabra sangre, es en el Textus Preceptus. No hay ningún otro manuscrito, a menos que sigan con los fraudes, ¿no? Porque hay fraudes. Sí, pero se sabe. Los fraudes se descubren, se han descubierto todo. Todo el mundo lo ha hecho. Baste con decir cómo han puesto las esculturas o estatuas del señor Lutero. ¿No? Tú sabes, como si fuera un atleta. Y resulta que ese señor de atleta no tenía nada, pero nada. Era una persona completamente dedicada. ¿Me perdonan, no? No me perdonen, porque eso está ahí a la luz de todo el mundo. Dado a la gula, algo prohibido por el Señor, so pena de ser considerado no digno de entrar en el reino. Pero claro, no velado todo. Un señor bastante obeso, se sabe por la historia. No, señor, eso no lo inventaron los curas. Es que ese es el tema, el asunto. Eso quien lo ha sacado a la luz pública desde hace mucho tiempo han sido los mismos sacerdotes luteranos. Tampoco, señores, no curas. El cura es católico. Se le puede al católico decir, padre, lo que ustedes conocen como curas, que han sacado eso a la luz, pero hace mucho tiempo, eso no es de ahora. Además, eso se sabía en el siglo XIX, a principios del XX, y antes también. Entonces, ellos son los que han sacado eso y lo han dicho. No han tenido ningún problema, han dicho la verdad. En aquel día del juicio, eso les va a salvar, les va a aminorar
la condenación en el caso de que sean condenados. Porque han dicho la verdad, no la escondieron. Y todo eso lo han novelado y hay fraudes de todo tipo. Bueno, pero hay que estudiar mucho, como hemos hecho por aquí nosotros, para saber la verdad y dónde está cada cosa. Entonces, el señor Ireneo citó eso y ya no se puede hacer nada, porque el mercado está inundado, casi todas las personas dedicadas hoy en día a la traducción, a editar y imprimir Biblias y venderlas. Casi todos cayeron en esta apostasía. La apostasía no es solo doctrinal, lo es principalmente, sí, pero la apostasía es también textual, es la apostasía del texto, lo han cambiado. Pero si está dicho en todos los manuscritos que existen de origen hebreo y cristiano, escritura canónica, no canónica, tanto del Antiguo como del Nuevo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces y está escrito en otros vídeos. Y está en la literatura judía pseudo-apócrifa. No, eso no es satánico, el libro de Enoch no es satánico. Eso es un error tremendo. Y el que quiera leer algo satánico como brebajes y composiciones y cosas así, no voy a decir más nada, tiene que leer una literatura distinta, esotérica, oscura. Y esos libros pues tendrá que comprarlos aparte, pero el libro de Enoch habla de los que, por ejemplo, habla mucho de las personas que cambian el texto, el mismo texto, sí señor. Y habla, lo hemos puesto en los vídeos, aquí no vamos a repetir nada de eso. Pero voy a decir algo que no he dicho, al final lo pueden buscar después del capítulo 100 de Enoch. Y también al final hay un apéndice en el libro de Enoch, el que conoce todo el mundo, está el eslavo, Enoch eslavo, donde lo dice, ay de los que alteran mi palabra, el mensaje de los profetas, dice, alteran. ¿Sí? Bueno, esa es una experiencia que ya han visto algunos desde hace siempre, siglos también. Personas que, la mayor parte es mentira, pero hay experiencias reales. Y además está escrito desde hace 3000 años. Son experiencias y todas coinciden. Aunque el infierno griego es diferente del infierno iraní y del cristiano. Bueno, todo es infierno, ¿no? Y todos están en una situación de condenación. Pero esos sufrimientos se han visto desde siempre. Y esa persona que estaba allí, que era como una llama flameante, no se veía nada, pero era una llama que se daba golpes contra las paredes y se arrastraba y se tiraba, eso ha sido visto siempre. Era de una persona que había alterado el texto, el mensaje de los profetas. Pero el Señor lo dijo muchas veces, Moisés también, yo le añadiré, lo quito del libro de la vida y le añado las plagas. No pueden esperar eso porque no estamos en un tiempo donde la red ha sido echada, se recoge de todo. Es que si se dan cuenta bien, a las iglesias se están asistiendo incluso los ateos. No sé si se han fijado en eso. Ateos, incrédulos que van a los templos. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Cómo se explica el fenómeno que hay sobre la tierra de los últimos tiempos? Es un fenómeno muy importante. Así que se sabe que el texto más antiguo, el manuscrito griego más antiguo, es el bizantino. Es el bizantino. Y de una manera muy especial, específica, yendo al grano, es el Textus Receptus. Y claro, pero ya es tarde para corregir eso. Porque ellos cayeron. Muchos son trigo corrompido. Algunos se levantan.
Algunos corrigen, se levantan de sus pecados, porque les enseñaron que no pasa nada, que son predestinados. Y con el asunto de Salomón, Salomón sacrificaba hebreos, sí señor, sus propios hijos. Está documentado en todas partes. Además, está en la Biblia, suficiente. Sacrificaba a sus hijos, sí señor, a Moloch, a Miltón, que era un culto que exigía sacrificios humanos. Sí señor. David no hizo eso, no señor. No se lo enseñó David. Entonces, eso ha sido así y lamentablemente se nota la apostasía, lo profunda que es porque cambiaron el manuscrito. Sin embargo, creo que en términos de ventas del soporte físico, la Biblia en sí misma, ¿no? En papel. Es la Biblia que más se vende, por lo menos en castellano. La del 60 está salpicada, la del 90 un poquito también, la de 1909. Y ya si queremos algo más puro tenemos que ir hacia atrás. 1862, 65 y 1602. 1602 y 1569. Ireneo conocía muy bien el problema. No. Tácito y Suetonio no son historiadores cristianos. Son historiadores romanos. Pues tienen que alterar eso. No les queda otro remedio. Así que eso es importantísimo.